Yo no te voy a mostrar más mis respuestas. ¿Le dijiste a Casita? No, no entendimos nada. Bueno, Cualquier cosa pero, leí. pero ya terminaron. Sí, ayer. El sábado. ¿Y ustedes? Antes ya. No, el domingo terminaron. ¿Quién, nosotros? Sí. Ah, el domingo. Ah, ¿cómo sabes todo eso vos? Porque a Octavio contestaba yo. No, le estaba preguntando para ver si es que vos le dijiste o no. Tramposa. Estaba, o sea, nunca le dije que vos sabías, todavía no le conté esa historia. Bueno, creo que no teníamos tarea, ¿verdad? O sí, yo no hice, ¿verdad? En este no, no sé si están hablando de esto o de otra cosa. No, de este. Ok, ok. No. Pásate un No, poco un la ratito tarea. a tu hoja TD1. Quiero mirar nomás para recordarme que les llegué a... Ese gráfico hicimos por gráfico simple, ¿verdad? El circular. Sí, Bueno, ya hicimos entonces. este, Pasemos más a este es TD2. lo que... Correcto. Entonces, tabla dinámica 2. Eso creo que también ya está. Nosotros hicimos un poco un gráfico que visualiza toda la información, solamente que una está en porcentaje, otra está en importe. El porcentaje tiene una visualización hacia el eje derecho. Los millones que cambiamos, o los importes que se cambió en el gráfico, solamente le afectó al gráfico el cambio de los números enteros a los solamente millones, y eso se lee hacia el eje de la izquierda. Todavía tenemos visibles los campos de la tabla dinámica en el gráfico dinámico, y eso también puede de repente modificarse, es decir, vamos a suponer que está bien que yo tenga el gráfico dinámico, pero no quisiera ver, por ejemplo, los botones de la tabla dinámica en el gráfico dinámico, entonces se Esto. puede ocultar. ¿Cómo se oculta? Si le hacemos un clic derecho al gráfico en sí. El gráfico, a ver, un ratito voy a mirar. Espera que un ratito. Mostrar lista de campos, por ejemplo, es lo que no te sale ahora mismo, por eso te dice mostrar lista de campos, ¿sí? Eso vos lo ocultaste, Araceli, para que no te Sí, salga. Ok. sí. Entonces, una cosa es la lista de campos, otra cosa son los campos. Entonces, si le das clic derecho pero sobre alguno de los campos, esos grises que se ven ahí en el gráfico, ahí, por ejemplo, justamente hay unas opciones llamadas ocultar botones de campos de eje en gráfico. Ojo que dice de eje, ¿sí? Y el otro dice ocultar todos los botones de campos en gráfico. Entonces, uno solamente para esa selección que hiciste, y el otro, sin embargo, es para todos los botones que se encuentran visibles, digamos. Entonces, esa sería la opción que haría desaparecer y hacer que el gráfico no tengan los botones nada más, ¿verdad? O sea, si quiero volver a ver, una opción es con deshacer, que no sé si es el que está usando ahora mismo Araceli para volver a ver, o está Sí. haciendo otra uso de Estaba otro. probando que este botón de eje gráfico es para esta línea nomás. Correcto, correcto. Y el otro es para todo. Ahora, Sí. pero ¿qué pasa si en vez de deshacer, porque, para entender, vamos a suponer que le sacas a toditos los botones de una, ¿sí? Entonces, clic derecho, ocultar, y ahí ya no están. Hace rato para volver a verle, le hiciste deshacer nomás. Pero ¿qué pasa si ahora le haces clic derecho? Y en el clic derecho, ¿hay opciones para volver a mostrar esos botones? Ahí, por ejemplo, no hay ninguno que diga eh, mostrar botones de campos en el gráfico, por ejemplo, no hay ninguno, ¿sí? Lo que sí hay, puedo entrar un poco en opciones, hay opciones viste que hay uno que dice opciones de gráfico dinámico. En opciones de gráfico dinámico, al entrar, él me muestra todo esto, digamos, ¿verdad? Pero acá yo no tengo, a ver, podemos ir mirando, ¿verdad? De las opciones. Diseño y formato no me muestra ninguno para volver a ver los botones,
Porque ojo que hablamos de botones, ¿sí? ¿Y qué pasa si nos vamos a No, mostrar un no, ratito? En la pestaña mostrar, porque hay varias pestañas, diseño y formato en la que estamos. Ahí, por ejemplo, mostrar, diseño, mostrar fila de valores. Ahí tampoco no tengo nada. Totales y filtros. Tampoco tengo uno que me diga, digamos, que me haga énfasis sobre los botones. Ya vimos mostrar. Me falta impresión, datos, texto alternativo. Texto alternativo no tiene nada que ver con los botones. Quiero que veas en datos. Actualizar al abrir, mostrar detalles, no, tampoco impresión, que es lo último, y quiero que hagas clic en impresión, y ahí tampoco tengo, ese habla solamente de imprimir. Entonces, por el clic derecho no tengo una opción, si ingreso, y de hecho entramos en opciones de tabla dinámica, dale cancelar, clic derecho otra vez, y al darle clic derecho lo que me queda es donde dice formato del área de gráfico, y en formato del área de gráfico, ahí, lo que tengo es esto, es decir, las opciones para formatear un poco el área de gráfico. Entonces, con el clic derecho sobre el botón que estaba antes en el gráfico, sí tenía la opción de pedir ocultar, pero no me trae más una opción para poder mostrar de vuelta. Ojo, con el clic derecho. Por eso es que hice nomás la revisión con ustedes, digamos, de que no existe otra opción en el clic derecho para volver a ver los botones. Por lo tanto, me queda solamente una opción. ¿Cuál es esa opción? La que corresponde a las herramientas del gráfico dinámico que están allá arriba, ¿sí? Entonces, cuando vayan a... Entra un poco en analizar, por favor. Analizar, allá a la derecha tiene dos botones, lista de campo, que ya saben qué es, y botones de campo, que son los que justamente ahora están ocultos. Desde ahí sí puedo, y de hecho hay una opción de ocultar todo que está tildado. Entonces, si entro en ocultar todos y le doy clic, voy a deshabilitar la opción de ocultar y ahí recién van a volver a verse. No sé, si la idea nomás es que en algún momento desaparezcan, mostrarse en los campos, pero después quiero ver para volver a hacer, no sé, algún que otro filtro desde el gráfico y no desde la tabla dinámica, entonces esa sería la única opción. No sé si en tu versión, por ejemplo, Neri es diferente, pero en la versión de Ara solamente tengo esa opción de desde la cinta de opciones, ¿sí? Por eso les muestro, para poder entender que de esa manera podemos hacer la selección de vuelta de los botones y que estén visibles en el gráfico. ¿Me copiaron bien hasta acá? sí. ¿Y vos, Sí. Neri? Bueno, seguimos. Este ejercicio de tabla 2 creo que ya está finalizado. Si pasamos un ratito en las instrucciones para ver si nos faltó algo más, Araceli, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ya tengo el porcentaje con respecto al total. Ya está el separador de miles. Y lo de color rojo, ¿llegamos a ver en algún momento o no, no les mostré cómo poner en rojo esto? Disculpen, no me acuerdo, nomás por eso le La, pregunto, sí. la tabla, La tabla, la tabla. la tabla sí ya nos Ya, mostraste cómo ya cambiar habíamos el puesto. tema y Bueno, todo. perfecto. Pasemos por favor a la tabla dinámica 3. En tabla dinámica 3 vamos a hacer contigo ahora Celia al principio, después le vamos a pedir a Neri que nos muestre. Entonces vamos a leer qué dice en este caso. Fragmentar la dinámica a partir de esta planilla. Ok. Entonces se seleccionan los datos. Muy bien. Hay una forma con el teclado para hacer esto. La selección. Sí, vamos a ver un poco No, eso. no, no, tabla dinámica ya directo. Tipo yo selecciono todo. Y que se combine y ya te inserte una tabla dinámica. Sí, Podemos igualmente con ver, este. podemos ver de la siguiente manera. Esa es una opción, un camino, ¿sí? El de acceder hasta la cinta de opciones y a lo que voy nomás es, quiero que entres un ratito en insertar con el mouse nomás todavía. Y la idea es que si me posiciono encima del botón de tabla dinámica y en el rótulo me sale, digamos, un paréntesis para indicarme cuál es el método abreviado, entonces ese sería el método, ¿sí? Pero si no me da el método para insertar tabla dinámica de esa forma, entonces ahí es donde yo tendría que poder acceder con el teclado hasta la cinta de opciones, que hasta ahí sería básicamente la única opción disponible para poder hacer eso con el teclado. Entonces, a no ser que el clic derecho te dé una opción, pero normalmente el clic derecho no te da opción de insertar tabla dinámica. El del medio No, te da, ese por ejemplo no me sí, o sea, tampoco. ese sí Sí. podés convertir a tabla,
pero ni el del medio ni el de la izquierda te da un acceso directo a través de teclado para insertar tabla dinámica. Entonces, sería bueno poder saber cuál es la alternativa. Entonces, quiero que solamente te posiciones en tu base de datos, es decir, estés ahí. Y ahora la otra sería un uso del teclado para acceder a la cinta de opciones. Entonces probemos nomás. El al de la izquierda normalmente me habilitan los rótulos de cada comando y ahora tengo que presionar exactamente esas teclas. Como yo quiero entrar hasta, perdón, hasta insertar, no me acuerdo qué letra era. No era O, B. V. Bueno, y al presionar esa tecla veo que ahora el rótulo que dispone para tabla dinámica es VA. Entonces tengo que volver a teclear VA en ese orden. Y al hacer eso, entonces yo tengo eso visible. O sea, sería, si no Eso. sale, digamos, la opción en el botón, entonces esta sería la opción a través del teclado, ¿sí? Entonces, no todos los comandos tienen un teclado abreviado, a no ser que yo genere esto en una macro, por ejemplo, que podemos ver también después cómo podemos generar una macro que abra, por ejemplo, tabla dinámica o que inserte tablas dinámicas, ¿sí? Pero por el momento hagamos así. Se generó entonces la tabla dinámica en una hoja nueva, está vacía, ahora vayamos a ver lo que pide la tabla dinámica 3, que es nuestro ejercicio, ese, muy bien. TD3. Ok, entonces la hoja nueva, Este vayamos a era TD3. TD2. Eso lo grabó. No, pero ojo que ese no era la hoja, ese era la tabla dinámica, ¿sí? Por eso nomás no se Ah, cambió el cierto, nombre cierto. de la hoja. Si escape, nomás control C. Y cómo hago? Ahí ya no sale, ¿verdad? No, Sí. y cambiarle otra, entrar, doble clic y decirle tab din 2. Tab din 2. ¿Cómo estaba? Eso 2. Ya está. Bueno, y eso es lo que sí va a ser TD3. O sea, ahora sí va a ser este TD3. La idea es un poco practicar nomás. El de la hoja seguro que todos los días hacen, pero el de la tabla dinámica después vamos a ver cómo cambiamos otra vez. Bueno, hasta ahí estamos. O sea, era el punto 2 que pide el punto 3. La información de la tabla puede verse por cliente. La. Ok. Se tilda entonces cliente. Ya vemos los valores, van los importes. Hay que hacer el formateo nomás siempre. Muy bien. ¿De dónde era? Acá era, para que siempre salga ya ese. Ahí tiene el formato de número que está ahí abajo, en ese. Y ese, su equivalente también es lo que habías hecho luego, que era una sola celda de todos esos valores en numeral, clic derecho, formato de número, eso también sería equivalente, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué más pide? Agrupar por cliente grupos de A2. De esta forma son lavandería, son seguridad. Entonces, a esos dos clientes vamos a seleccionarle y una vez que le seleccionamos, ya sea con el mouse o con el teclado, vamos a darle clic derecho. En la opción de clic derecho voy a tener la que corresponde a agrupar. En agrupar, yo voy a ver que en ese mismo momento aparece un campo nuevo que se visualiza ahora en la primera columna, pero en los que corresponden a los dos que seleccionamos están metidos en un nombre nuevo llamado grupo 1. Cuando yo genero grupos desde la tabla dinámica, esa va a ser la modificación, ¿sí? Primero se van a ver repetidos los demás elementos. Cada elemento tiene de vuelta a un elemento porque estamos hablando de dos campos diferentes, un campo que se duplicó y solamente aquel que yo pedí agrupar va a ser el que va a tener un nombre diferente, ¿verdad? En la lista de campos también aparece ya tildado el campo nuevo llamado cliente 2 y también aparece en el área de fila por encima del anterior campo que el original es clientes. Y bueno, ahora lo que tengo que ver es que de esta forma se agrupan datos de texto, ¿sí? Repito, no son fecha, porque fecha vamos a ver también, de hecho ya vimos desde el principio cómo se ha agrupado, desagrupada fecha, pero pasemos nomás a ver qué más pide ahora el punto, creo que era punto 4 ya. Me perdí. Ah, Sí. falta todavía. Tipo, ¿Dónde te Solvan. quedaste, Neri? Em, No sé si querés compartirme estiré, tu pantalla, vamos a mirar un poco. sí, Por estiré favor. la columna de clientes
ah, para que pueda mostrar dónde está ese Comparte. compartido. Ahí en el Ya me botón olvidé. verde. Botón verde, compartir Ah, pantalla. Ok. bueno, ahí, La idea era compartir. seleccionar los dos elementos que van a formar parte de un grupo. En este caso son los dos sol. Sol lavandería, sol pizzería. Pero allá en la tabla, ¿sí? En la tabla, esos dos elementos, el que está en la celda A8 y el que está en la celda A9, esos dos lo que vas a seleccionar. Y al seleccionar los dos, vas a hacer clic derecho, agrupar, y en ese momento es donde ocurre la transformación. Se inserta un campo más llamado cliente 2, que está por encima del cliente, Ok. solo grupo uno aparece distinto a los demás elementos se repiten nomás, pero porque vamos a seguir agrupando, ¿sí? Entonces, el grupo uno es un nombre aleatorio o un nombre predeterminado que le va a empezar a dar Excel y el siguiente grupo se va a llamar 2 y el siguiente 3 y así sucesivamente, pero con la posibilidad de que nosotros podamos ir a cambiarle después. Ahora entonces el nombre 2 va a ser para Banco Familiar y Bolsa de Valores, voy a volver a darle a agrupar y va a empezar a enumerar los nombres, ¿sí? Después viene JS Electricidad HQ Negocio, voy a seleccionar los dos. Siempre nomás tiene que ser el elemento de cualquiera de los dos campos. Es decir, si voy a seleccionar los que están en negrita, selecciono los dos en negrita, o si voy a seleccionar los que no están en negrita, tienen que ser los dos. No puedo seleccionar uno negrita y otro no negrita, por llamarlo de alguna forma, y tratar de agrupar, eso devolvería un error o no me permitiría agrupar. Pero una vez que ya seleccioné y ya agrupé, entonces tendría que tener tres grupos. El cuarto grupo es un elemento que va a quedarse solo, ¿verdad? Pero una vez que tengo a los cuatro grupos visibles en pantalla, voy a empezar a hacer los cambios de nombre, ¿sí? El grupo uno se va a llamar Sol. Entonces me pongo nomás encima el nombre, grupo uno y escribo, ¿sí? No hace falta borrar. Creo que no te va a dar luego la opción de borrar. Habrá que ver un poco cómo funciona eso. El grupo 2 se va a llamar Inversiones. Ahora se le está pudiendo Ahí, hacer. Ahí, por ejemplo, ahí que intentaste borrar, ¿verdad? Entonces, él no deja que se sí. borre, Sí. solamente que se sobreescriba, ¿sí? Entonces, grupo 2 inversiones y grupo 3 asesores. Y el último le llama Facu, pero porque no quiero ver repetido el nombre, digamos, del último elemento. Entonces, ahí tenemos a los cuatro grupos, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitaría yo crear grupos? Esto se haría cuando exista una necesidad real de tener que hacer un análisis diferente sobre los elementos que trae la base de datos. Entonces, por algún motivo, yo quiero incorporar a estos elementos en un grupo y eso me va a permitir hacer un análisis que desde los datos originales de la base de datos no puedo hacer. Entonces, eh, ustedes verán que cada grupo tiene un botón menos, ¿sí? A la izquierda. Esos botones menos se pueden presionar con la finalidad de contraer o visualizar la información de ese grupo. Pero en el momento que yo contraigo uno de ellos, quiero que de hecho hagas un clic en uno de los botones menos, por favor, Neri. Inversiones o asesores, igual nomás. ¿Qué te sale ahí? Favor alejar esta ventana de la... Eso siempre me sale a mí, Ah, no te sale a vos. hace rato ya estaba saliendo y no sé qué más. No, yo tampoco no sé qué es. Bueno, a ver, al darle un clic en el botón menos, ahora se transforma en más, pero se deja de ver, se dejan de ver los elementos y en ese momento se ven, Sí. se ve el subtotal, digamos, ¿verdad? Entonces, yo puedo también, vamos a suponer que acá tengo cuatro grupos, son pocos, pero vamos a suponer que tenés más de cuatro, tenés 100 elementos, 100 Ujú. grupos, entonces la idea es poder trabajar un poco más rápido con la opción de contraer. Entonces quiero que entre en cualquiera de los botones menos y le des un clic derecho. Ese clic derecho te va a dar una opción llamada expandir o contraer. Y en expandir o contraer, que está en el medio mismo más o menos de las opciones de clic derecho, ahí vas a ver que tenés la opción de expandir o contraer a secas y eso solamente expande o contrae ese elemento, pero también tenés expandir todo el campo y contraer todo el campo, que te ayudaría a hacer, digamos, lo que querés hacer, o contraer o expandir, pero a todos de una sola vez. Entonces, vamos a decirle contraer todo el campo. Al decirle contraer todo el campo, entonces él va a achicar o va a mostrar solamente los nombres de los totales y en ese momento veo
los importes de cada grupo como para poder analizar si es que quiero, ¿sí? Entonces ahora podemos, no sé, vamos a jugar un ratito con los grupos. En este caso no tiene un orden aparente, no está de mayor a menor o de menor a mayor, suponiendo que quiera hacer un ranking. Entonces ustedes ya saben que para ordenar algo en una tabla dinámica solamente tengo que estar posicionado en uno de los valores. Y una vez que me posiciono voy a ir a ordenar, ya sea clic derecho, en datos, en inicio ordenar, como ustedes quieran. Y vamos a pedir ordenar de mayor a menor, como para que se vea, digamos, el mayor arriba y el menor abajo, ¿sí? En ese momento entonces puedo entender que el grupo solo es el que más tiene, el grupo Facu el que menos y los demás están en el medio, ¿sí? Eso sí es que esa es la necesidad. Entonces, el grupo normalmente se hace cuando por algún motivo la base de datos no te genera sola esa información. Entonces, cuando los elementos son diferentes a fecha, el grupo se hace de esta forma, ¿sí? Simplemente seleccionando y agrupando, ya sea con el clic derecho o ya sea con la opción de grupo, que en realidad no vimos en la cinta de opciones, pero está también ahí visible. En realidad ahora vemos porque estamos en datos, ¿sí? Pero quiero ver un poco si analizar o diseño también me dan la opción de agrupar. Entonces quiero que entres un ratito en analizar y mirando un poco todas las opciones. Allá en el medio veo uno de agrupar al lado de filtrar. ¿Sí? Entonces, si ves un botón de agrupar, está casi debajo de datos, hay un botón de agrupar. Entonces, si entras, por ejemplo, ahí, para ver nomás, hay varias opciones. Entonces, ahora mismo como estamos posicionados en un número, no puedo agrupar el número, pero cuando nos posicionamos en los elementos, esto sí tendría que dar la opción de agrupar o desagrupar y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, lo de desagrupar va a volver nomás a sacarle de grupos, ¿sí? Y agrupar de vuelta creo que no se puede porque ya tenés eso en un grupo, a no ser que quieras volver a hacer otra vez un grupo de los grupos, otra vez, ¿verdad? O sea, eso ya va a depender un poco del nivel de complejidad. Esto, por ejemplo, yo suelo ver que utilizan esas empresas que tienen muchos, a ver, por ejemplo, eh, en una empresa llamada Inverfin, no sé si conocen, ellos, por ejemplo, tienen Sí. más de 100 sucursales en todo el país y para poder administrar y realizar, digamos, el control de todas esas 100 sucursales, lo que hacen ellos es dividir por grupos, ¿sí? Entonces, dividen en áreas de las 100, entonces tienen 14, ellos le llaman regiones. Entonces, si su propia base de datos no les da ya esa división como tal, y supongamos nomás que ellos solamente tienen en su base de datos la cantidad de sucursales, que son 100, ellos entonces pueden hacer la selección de los que corresponden a una región y agruparían, digamos, en esos 14 grupos. Anterior a eso, yo recuerdo que ellos también, aparte de agrupar en 14 grupos, otra vez a esos 14 grupos dividían en tres, le llamaban áreas otra vez. Entonces, cada 5 regiones estaban en un área A, un área B, un área C, por ejemplo. Entonces, todo eso yo puedo ir desarrollando si es que mi base de datos no me trae completamente esa información. Entonces, más o menos sería para tratar de hacer esa estructura y que esto solo afecta a la tabla dinámica y no a la base de datos, ¿sí? Porque hasta acá los nombres que le estoy poniendo en los grupos es solamente para la visualización en la tabla dinámica, no le afecta para nada a la base de datos. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, quiero intentar hacer, a ver si se puede. Quiero que seleccione Sol y Facu, por ejemplo, y quiero dejarle a Sol y Facu en un grupo otra vez. Entonces, quiero Yo ver no si... tengo esa opción en analizar de agrupar. ¿Cierto? Compartime un Sí. poco tu pantalla otra vez, por favor, Araceli. Vamos a mirar. Bueno, ponete en eso, analizar. Eh, pero mira, el Pues tuyo dice grupo. No, no, no. El tuyo dice grupo luego. En el de Neri no decía grupo, decía agrupar, algo así no Agrupar. me decía. Pero en realidad lo que sí te permite es desagrupar. ¿En qué sí. momento te va a dar la opción de agrupar? Allá dice crear grupo de selección, dice, ¿sí? O sea, te dice diferente nomás, no te dice agrupar, sino crear grupo de selección. Pero ahora lo que quiero que haga es que selecciones Sol con Facu. Con Control vas a seleccionar los dos y una vez que seleccionas, ahí te vas a analizar y ahí vas a entrar en crear grupo de selección. Crear grupo de selección te tiene que dar ahora un grupo general otra vez para esos dos grupos que se va a llamar grupo uno.
mismo tema. En filas vas a ver que ahora aparece un cliente 3, ¿sí? Y también en la lista de campos. Y los dos grupos que faltan quiero seleccionar también y que eso vayan a parar a un grupo 2. Y a eso le podemos inventar nomás qué nombre pueden tener, ¿sí? Eso ya depende de ustedes, grupo A, grupo B, grupo 1, grupo 2, o ponerle un nombre diferente, qué sé yo, a un grupo llamarle Neri, a otro grupo llamarle Araceli, qué sé yo, no sé. Y ustedes son los encargados de ver a todos esos elementos en cada uno de los casos. No sé, es una cuestión nomás que puedo tener, digamos, disponible para poder hacer una visualización distinta de los elementos que tengo en mi base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver nomás cómo puedo utilizar esto para el análisis. O sea, hasta acá vimos que cada grupo está contraído, es decir, no tiene la información visible. Ahora quiero pedirle que se muestre todo, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo hacer un clic derecho, o inclusive creo que había también en analizar una opción de contraer y expandir todo, ¿sí? Para no hacerlo con el clic derecho nomás y ver qué alternativa tengo. Entonces va a ser analizar. Y en analizar, creo que a la izquierda de grupos estaban las opciones de, te da nomás el botón de contraer y el botón de agrupar, no es agrupar, contraer y mostrar, parece que era el otro. Si te fijas, Araceli, a la izquierda de desagrupar, que es una opción que está ahí en grupo, tenés dos botones. Y uno es contraer el campo y otro es expandir el campo, pero creo que no tenés el que dice expandir todo, por ejemplo, a no ser que te posiciones sobre inversiones. Ponerte un poco sobre inversiones o asesores y ahí mira un poco otra vez. Ay, no, no tener luego otro botón. Entonces, hacer nomás con tu selección de clic derecho, ese sí te va a dar más opciones de expandir, o solo expandir o contraer, o expandir todo el campo. Entonces, al mismo tiempo se visualizan todos los elementos y bueno, nuestra tabla tiene esa estructura por el momento. Así como le dimos a agrupar, ahora también le podemos dar desagrupar, pero antes de eso, quiero ver qué sucede cuando yo le saco, por ejemplo, al elemento original o al campo original que era cliente. Quiero que te posiciones otra vez en tu eso y vamos a sacarle un poco a cliente de la tabla. Entonces yo solamente voy a ver por las estructuras que hasta acá me fui creando, ¿sí? O sea, los grupos inicialmente que habíamos hecho, que eran 4, y ahora los 4 o los dos grupos grandes, digamos. A ellos podría yo llevarle, a ver, vamos a suponer que al cliente 3 le lleve a columna, ¿sí? En ese momento de arrastrarle de cliente 3 a columna, veo que justamente ahí tengo una distribución por grupos, ¿sí? O pudiese también hacer la inversa, ¿sí? Cliente 3 dejarle en fila y cliente 2 llevarle en columna. Entonces, hasta acá estoy viendo nomás información que hace rato no tenía dispuesta de esa forma. Es una agrupación ficticia que yo le hice, bueno, en principio porque yo le estoy ordenando, ustedes están haciendo, pues la idea es nomás entender que si se necesita hacer un análisis agrupando elementos, bueno, esta sería la opción para poder visualizar de esta manera. Puede que yo no necesite tampoco el grupo, a ver, el cliente 2 y solamente quiera hacer un análisis sobre los grupos grandes, no sé. Y a partir de ahí es nomás cada uno independiente a otro para poder hacer, digamos, las visualizaciones de las estructuras que estamos viendo, digamos, ¿verdad? Eh, algo también que quiero puntualizar. Vamos a suponer que quiero hacer la visualización de 4 tablas dinámicas en una sola hoja, ¿sí? Entonces, hasta acá ya tengo una. Pero a esta quiero dejarle solamente que muestre los valores de grupo 1 y grupo 2. Entonces vas a sacarle un ratito a cliente 3, cliente 2, perdón. Y vas a dejarle solamente a cliente 1. Perdón, cliente 3. ¿A cuál es lo que le vamos a sacar al final? A cliente 2 le vamos a sacar y le vamos a dejar solo cliente 3. Bueno, hasta ahí ese va a ser un primer valor que se ve en el global, digamos, los grupos grandes. Quiero que seleccionemos esta tabla dinámica y copiemos y peguemos abajo. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a copiar, nos vamos a ir 2 celdas hacia abajo y vamos a pegar con 2 espacios de 2 filas de espacio, digamos. Eso. Y a este le vamos a sacar este cliente 3 y le vamos a meter cliente 2. Entonces podemos tildar primero cliente 2 y sacarle cliente 3, eso. Y ahora ese podemos copiar y podemos pegar abajo y vamos a ver solamente los elementos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a sacarle al cliente 2 y vamos a tenerle al cliente. Bien. Pero solo cliente, sin el grupo. Entonces, hasta acá tenemos 3 tablas que en realidad son una sola información, solamente visible
desde los diferentes puntos de vista de los grupos. Y lo que ahora quiero hacer es una cuarta tabla que muestre todo, digamos, ¿verdad? Entonces, puedo copiar cualquiera de las tres. Voy a volver a ver uno debajo. O inclusive puedo ponerla a la derecha, como para que se vea todo en una sola pantalla. Ahí, por ejemplo. Ahí, eso. Y ahora le voy a poner a todito, ¿sí? A cliente 2, a cliente 3 y a cliente. Entonces, ahí es donde veo básicamente toda la información. En primer lugar, tengo, digamos, todo desagregado y en este caso tengo todo incluido. ¿Y por qué pido ver en una sola hoja todo? Bueno, suele haber veces donde yo necesito ver en una sola pantalla todos mis indicadores y suelo tratar de visualizar de esta manera, ¿sí? Yo sé, para tablas muy pequeñas probablemente esto sea factible, para tablas muy grandes va a ser imposible, ¿verdad? Probablemente querramos ver en una sola hoja, pero ¿qué ocurriría con esta pantalla si yo intento insertar un campo más, por ejemplo, en la primera tabla? Vamos a suponer que en la primera tabla, esta que muestra grupo 1 y grupo 2, intento incluir, no sé, vendedor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primero tengo que estar posicionado en la tabla, ¿sí? Pero me refiero a la primera de arriba, luego hará. Entonces, quiero que hagas clic, pero en la primera, en la que está en la columna B, ahí. Bien. A esta quiero incluirle vendedor. Entonces, necesito que tildes vendedor nomás. Y ahí vamos a tener algo que se llama justamente lo de que no se puede superponer una tabla dinámica sobre otra. ¿Se entiende qué es esto? ¿Se entiende qué es ese mensaje? Sí, que Lo de este es muy largo ya tener que para... crecer a la tabla de arriba y encontrarse a otra tabla por el camino en el momento donde tiene que visualizarse los datos. Entonces, acá Ujú. suele ocurrir algo que la gente suele querer saber cómo solucionar. Que primero luego es por qué sale ese mensaje. Algunos no entienden por qué es lo que sale el mensaje de no poder ver los datos de la tabla de arriba. Entonces, ustedes ya entienden que es porque las otras tablas le toman espacio. Entonces, ¿qué opciones me da? De hecho, no me deja lo aceptar, sino directamente cancelar nomás luego. Entonces, en este caso, ¿cómo vos solucionaría eso, Araceli? Suponiendo que sí o sí necesitamos seguir viendo todo en pantalla. Así, así. Y hasta que me dé la opción de poder meter. Ok, perfecto. En este caso ahí tenés justito, ¿verdad? Entonces más o Sí, menos podés ver cuál sería el problema. Pero vamos a suponer que a todito le tenés que meter vendedor. A ese también, por ejemplo. En este caso ahí solucionaste, ¿sí? Pero después me dice la gente, ¿y cómo puedo hacer para no tener este problema? Tenerle todo junto y volver a verle, digamos, a las tablas. Yo no sé si es el caso de ustedes, pero yo les muestro lo que usualmente me preguntan nomás, ¿sí? Si les parece útil, vemos. Si me van a decir, no, pues sí, yo no voy a usarlo Sí. así, así que tranquilo nomás, pasar nomás de largo, no hay problema también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y en realidad hay dos alternativas. No hay ninguna que te permita, digamos, ver así que cada vez que actualice y que vaya creciendo tu tabla, él solo nomás ajuste. Esa opción no hay, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es o ayudarme yo mismo a ver esas filas de espacio o columnas de espacio, porque ojo que puede que las tablas estén una a la derecha de la otra o una debajo de otra, que es lo que acá, hasta acá tratamos de hacer. Entonces vamos a hacer esa simulación. Quiero que a esa tabla que le pusiste a la derecha le lleve nomás allá debajo de la tercera, ¿sí? Por favor. Suponiendo que queremos ver todo uno debajo de otro nomás, ¿sí? Que le damos a una lectura vertical a la información. En este caso, eh, ya sabemos que son más o menos, ¿cuánto era? Cinco, no, cuatro vendedores son, pero cuatro por cada grupo hacen que yo necesite ocho para la primera. Probablemente voy a necesitar 4 por 4 16 para la segunda. 4 por uno 2 3 4 5 6 7 8 4 por 8 y así sucesivamente voy a necesitar la cantidad de veces que tienen que aparecer en fila los vendedores. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente algo así tipo 60 filas extras voy a necesitar. Entonces, ¿por qué le estoy cuantificando las filas? Porque una opción sería el incorporarle ya la cantidad de filas que voy a necesitar. Pero ¿qué hago mientras en ese feroz espacio que le voy a incorporar, que son 60 filas? ¿Voy a ocultar una opción o voy a agrupar otra opción? Entonces,
simulemos que queremos hacer esto, porque mi jefe me dijo, no, tengo que ver en una sola pantalla nomás todas tus tablas y eso quiero que me puedas presentar. Necesito que ahora selecciones desde la fila 10 hasta la fila 70, para exagerar un chiquitito nomás, de la fila 10 hasta la fila 70 y vamos a insertar filas vacías ahí, Araceli. Eso. Vamos a insertar, ahí ya veo un montón de filas vacías y lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Si bien yo puedo ocultar, pero ojo que el ocultar es con la finalidad de que cuando yo necesite incorporar más campos a la tabla dinámica, esta crezca y no se pise con la otra. Entonces, para esto básicamente estoy insertando las filas, pero en el momento de insertar la fila yo tengo mucho espacio vacío que no quiero ver. Por lo tanto, ahora necesito que vuelvas a seleccionar desde la fila 10 hasta la fila 70 otra vez, pero ahora le vas a dar ocultar, ¿sí? No vas a eliminar, vas a ocultar nomás. Ocultar. Clic derecho, ocultar y listo. Es como si fuera que tenemos otra vez en el mismo lugar, pero en realidad hay 60 filas vacías abajo, ¿sí? Bien, seguimos. Mismo tema, 60 para cada una de las tablas necesito incorporar y le voy a ocultar. Y vamos a ir haciendo una simulación, ¿sí? ¿Ese 70 sí o sí o cualquiera nomás? No, le estoy dando nomás un ejemplo, ¿sí? O sea, la idea nomás es entender que si incorporo un campo que tiene 4 elementos, yo más o menos ya tengo que hacer la multiplicación por la cantidad de elementos que tengo visibles en la tabla dinámica. Por eso nomás calculé el que más elementos tiene, que es el que tiene 8. El que tiene 8 creo que es el de los elementos de cliente. Entonces, por eso 8 por 4 32. Y como el otro tiene todos los elementos visibles y multiplico por todo, entonces sería el doble. Por eso nomás les pedí 60, ¿sí? En realidad puede ser más, puede ser menos. O sea, ya depende un poco de la cantidad de elementos que ustedes van a tener visible en cada una de las tablas dinámicas. Eh, pero siempre que se visualicen todo eso, entonces sería bueno poder ocultar momentáneamente. Esta sería una alternativa. Después vamos a ver la siguiente y otra vez una más, ¿sí? Entonces, 3 alternativas para poder hacer lo mismo. Voy a ver. Evidentemente a ustedes, en el momento de elaborar esta estrategia para ver la información, les va a parecer una más práctica que otra, pero quiero que hagan para poder saber cuál de ellas les parece mejor. Entonces, ahora mismo vemos que estas están ocultas y ojo que a propósito y les obligué luego a que oculten. Entonces, necesito que ahora entren los campos nuevos, es decir, cuando ya tengo los espacios después de cada tabla dinámica, ahora voy a incorporar vendedor. Al incorporar vendedor, ¿qué sucede? Por lo menos ya no me pide más o no me da más ese mensaje de error, pero evidentemente esa visualización no es correcta. Por lo tanto, lo que ahora viene es volver a mostrar las filas que estaban vacías entre tabla y tabla y mostrar o ocultar de vuelta aquellas que siguen teniendo espacios vacíos para poder ver la información. Me van a decir, sí, pero es demasiado manual todo el tiempo, yo voy a estar cambiando y cambiando, y sí, cierto, así mismo es. Entonces, esta, por ejemplo, es una opción que usa las personas que necesitan hacer esto. Yo no digo, no estoy en contra, sí, porque a lo mejor es la única que conoce para poder ver siempre sus tablas una debajo de otra, cada vez que hacen un cambio. Lo ideal sería que si yo voy a tener una con vendedor y otra sin vendedor, que la que no tenga vendedor siempre le tenga nomás en una hoja diferente a la otra que siempre va a tener vendedor. Entonces voy a ir incorporando los campos, pero le voy a tener uno debajo de otra sin necesidad de ocultar. Esa sería una alternativa, ¿sí? Pero ahora les voy a pedir que usemos la opción. De hecho, necesito ver con vendedor las 4 tablas, Araceli. Entonces, a una ya le pusiste. A la otra quiero que le ponga también. Y vamos a hacer los ajustes correspondientes entre tabla y tabla, ¿sí? Muy bien. Eso ya está, eso ya está. Desde esa hacia abajo lo que falta. ¿Está pudiendo hacer Neri vos? Sí, estoy. Bueno, bueno, excelente.
Eso. Sí, la última tabla es la más larga de todas, sí, porque tiene todos los elementos adentro, pero la idea es entender nomás la secuencia de visualización. Excelente. La primera tabla tiene menos datos, el segundo tiene más datos y así sucesivamente, pero porque fueron obligados por mí a hacer eso, ¿sí? Entonces, a esta tabla dinámica 3, si bien es TD3, quiero que le escriba, vamos a cambiarle un ratito el nombre y la vamos a llamar TD3-ocultar. Este. TD3-ocultar la vamos a llamar. ¿Por qué quiero que le escriban TD3-ocultar? Porque vamos a copiar esa hoja y de paso también vamos a ver cómo se copia la hoja. ¿Cómo normalmente copia esa hoja o Araceli? Clic derecho, mover o copiar, hacer una copia, aceptar. Bien. Neri, ¿vos copias diferente esa hoja o copias a sí mismo también? No vi. ¿Cómo hiciste? Clic derecho, mover o copiar. Seleccionas la hoja que querés copiar y crear una copia. Crear una copia, Sí, aceptar y se crea una copia. ¿Así mismo también hace o tenés otra opción? sí. Sí mismo. Una opción diferente, Araceli, te voy a pedir que hagas vos. Eliminar otra vez esa hoja que copiaste recién. Dale clic derecho, eliminar. Y vamos a ver. Quiero que selecciones eso. Estás en la TD3 ocultar, pero ahora vas a hacer clic en control y haces clic sostenido en el nombre TD3 ocultar, ¿sí? No va a ser en la hoja, ¿sí? Va a ser en el nombre, ¿sí? Entonces haces un clic sostenido, presionas control y arrastras hacia la derecha. Mantenés control presionado, ¿sí? Mantenés control presionado, haces un clic sostenido y arrastras hacia tu derecha, hacia tab en 4 luego. Puede ser, no importa si a la izquierda o a la derecha. Igual, al soltar, entonces ahí se debe crear la copia, ¿sí? Entonces, con ayuda de control y con el arrastre del mouse, vos haces lo mismo que hiciste hace un rato con el clic derecho, pero arrastrando, ¿sí? Neri, no sé si copiaste. Control y arrastrando. Sí. Entonces, ¿qué ocurre ahí en ese momento? Para entender también. Araceli, quiero que, Ahorita. a ver, espérame un ratito. TD3 ocultar se quedó a la derecha y TD3 ocultar entre paréntesis 2 se quedó a tu izquierda. Quiero que hagas algo. En vez de presionar control, quiero que hagas un clic sostenido sobre TD3 ocultar 2 y arrastres para que se muestre a la derecha de TD3 ocultar. Y quiero que noten algo, no quiero que sueltes tu clic, porque vamos a mirar un poco qué es lo que aparece en el momento que haces el... y ojo que vos estás presionando control. Sin control nomás quiero que hagas, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. Uno es, aparece una flechita negra que muestra en qué lugar va a estar dejándose esa hoja. La hoja en blanco que ahora tiene el puntero del mouse no tiene el signo más. Entonces, eso me está indicando que no está presionando Araceli la tecla control, porque eso es lo que hace, es mueve del lugar nomás las hojas. Al soltar, de hecho que ahora quiero que suelte, cambió nomás a la derecha de nuestra hoja copiada, pero por no presionar control. No te preocupes que vamos a copiar otra vez, por lo tanto vamos a practicar el otro, ¿sí? Pero a este que ahora dice TD3 ocultar 2, vamos a llamarle TD3 agrupar, le vamos a llamar. Entonces va a ser TD3-agrupar. Porque lo que hasta acá estábamos viendo era cómo se agrupan tablas dinámicas o elementos de tabla dinámica. Lo que ahora vamos a ver es cómo se agrupa elementos fuera de la tabla dinámica, que es lo que puedo usar como una alternativa para ese tema de ver las filas ocultas. En vez de ver las filas ocultas, ahora lo que voy a hacer es agrupar esas filas ocultas. Pero vamos a ver que va a haber un cambio con respecto a la tabla dinámica o a la hoja anterior, ¿sí? Entonces, para recapitular un poquitito, nosotros en la tabla dinámica TD3 ocultar, lo que hicimos fue insertar 60 filas vacías entre cada tabla dinámica para que cuando lleve vendedor no se, ¿cómo era que me decía? No se solape, algo así, y que me permita seguir avanzando y a las filas vacías para poder ir ajustando me fui dándole a ocultar nomás y listo, ¿verdad? Pero después tenía que entrar otra vez a volver a hacer el ajuste, mostrar, ocultar y así sucesivamente. Bueno, ¿qué alternativa tengo? Es lo que voy a hacer ahora en agrupar. Nos pasamos por favor a agrupar. En agrupar prácticamente tengo lo mismo que hace rato, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Necesito que esas filas que tenías de espacio entre tabla y tabla, selecciones de vuelta, Araceli. Eso. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente.
vamos a ver cuáles son todas las opciones de agrupar que existen. Neri, ¿me está persiguiendo? Más o menos. Mm. ¿Qué No, neces- pero estoy escuchando, no, no es que estoy viendo. No, ya sé, pero ¿pudiste Disculpe. copiar tu hoja TD3 a agrupar? Sí, ya estoy con Bueno, eso. lo que ahora quiero es que seleccionen más las filas vacías otra vez entre la primera y la segunda tabla. Que no sé si estaban ocultas o estaban mostrándose. Estaban Eh, ocultas. Y mostrar y volver a seleccionar. Porque a esa fila ahora le vamos a hacer algo. ¿Qué le vamos a Claro. hacer? Vamos a ver primero cómo es con la cinta de opciones. En la cinta de opciones, para poder agrupar filas, tengo que irme hasta datos. Y en datos a la derecha tengo el grupo esquema y ahí le tengo a agrupar. Entonces, si Sí, entro y le doy clic en agrupar, esas filas tendrían que verse ahora todavía seleccionadas, pero a la izquierda de las filas veo una línea negra. No sé si se nota esa línea negra. ujú, Esa línea negra selecciona todas las filas que yo estaba hasta acá seleccionando, pero tiene un botón de contraer, sería eso. Si está visible, al presionar ese botón más se contraen. Y si está contraído, ese botón, más dije, menos era, ¿verdad? Y ahora ese botón más al hacer clic se vuelven a ver. Entonces, esta sería una solución para no tener que hacer de vuelta la selección y darle otra vez mostrar y luego volver a ocultar. Entonces, con esto nomás puedo jugar con respecto a las filas que estaban ocultas para el caso de que tenga un campo más y tenga que volver a expandir, digamos, la información. Entonces, a esta pestaña, quiero que a todas las filas ocultas entre tabla y tabla le demos esta estructura de agrupar, por favor. Entonces vamos a volver a seleccionar los espacios vacíos entre la tabla 2 y 3. Una vez que seleccionamos, le damos de vuelta a agrupar. Hace rato nomás le dimos con la cinta opciones. Ahora quiero ver cómo se hace esto con el teclado, ¿sí? Con el teclado para poder agrupar, sí tiene un teclado abreviado. ¿Cuál es el teclado abreviado? Y quiero que te vayas a mostrar eso, Araceli. Andate otra vez, datos. Y el botón, al estar posicionado, va a salir ahí un teclado abreviado. ¿Qué dice el teclado abreviado? Mayús al flecha derecha. Bueno, entonces, en esa selección de esas filas, quiero que intentemos seleccionar esas teclas. Shift, que sería mayús, Alt y flecha derecha, tendría que hacer que esas filas tengan una línea negra otra vez a la izquierda de los números de fila. ¿Apareció? Sí. Entonces, si esa es la forma de hacer que se visualicen, porque ojo que después seguramente si quiero incorporar más campos y otra vez va a crecer mi tabla, quiero volver a ajustar esto, voy a tener que desagrupar y volver a agrupar. Puede que se dé ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desagrupa si con Shift al flecha derecha se agrupa? ¿Qué les parece a ustedes? Con la izquierda. Muy bien, con vamos a la probar un poco. izquierda. Shift al flecha derecha, izquierda, perdón, tiene que eliminar el grupo que se creó. Y Shift Alt, flecha derecha, tiene que mostrar el grupo de la selección. Y ojo que siempre cuando selecciono primero las filas, él no tiene ninguna duda de que son filas las que se van a agrupar. ¿Por qué digo así? Porque si ahora, y de hecho hasta acá tenemos dos grupos, ¿sí? Puede darle nomás un clic derecho, no es clic derecho, clic en el botón. En la línea inclusive se puede dar un clic para que se contraiga. Y ahora las filas vacías entre la tabla 3 y la tabla 4 voy a hacer otra vez otro grupo, pero voy a hacer de forma un tanto diferente ahora. Dale hermano clic al botón menos un ratito, Araceli, por favor, para que se contraiga eso. Bien, y ahora entre esta tabla, que es la tercera, y la cuarta, voy a hacer otra vez la visualización. ¿Están visibles luego? Bien. Ahora no quiero, Araceli, que selecciones las filas. Quiero que solamente selecciones las celdas de una columna que en realidad pueden ser cualquiera, ¿sí? Entonces puede ser la A, la B, la C, no importa, pero las celdas de las filas vacías que insertaste, ¿sí? Solamente de las filas vacías. Entonces va a ser desde 180, espera que, desde cualquier columna, pero de la fila 180 hasta, quiero que te vayas hacia abajo, hasta la que corresponde a esa, hasta ahí. ¿Por qué pedí seleccionar solo celdas de una columna? Porque si yo acá presiono y vamos a volver a agrupar, era Shift, Alt, flecha a la derecha, él va a intentar agrupar, pero acá él no tiene bien claro qué es lo que quiero agrupar. Si quiero agrupar las celdas de esa fila o las celdas de solo esa columna. Entonces me hace una pregunta, decime qué es lo que quería agrupar y te voy a agrupar, ¿verdad? Entonces ahí él me marca filas y en realidad fila es lo que quiero agrupar. Y ojo que a propósito te pedí no seleccionar todas las filas, porque haciendo esto también tengo una alternativa de darle a aceptar
Y al darle a aceptar, él va a entender que esas filas de 180 hasta no sé cuánto son las que se tienen que agrupar. Y ahí es donde yo ya tengo básicamente la estructura hecha para este conjunto de tablas, uno debajo de otro. Evidente, si la información que quiero ver, no quiero ver uno debajo de otro, sino uno a la izquierda, uno a la derecha de cada una de las tablas, voy a tener que incorporar también la cantidad de columnas que necesite para poder hacer esa visualización. Lo más típico que yo encontré hasta el momento es esto. Esto es lo que más usa la gente. ¿Por qué? Y porque, no sé, está acostumbrada a cargar más tablas una debajo de otra por la cantidad de filas probablemente que hay en cada hoja, más que a la derecha de otra, pero de que hay también gente que necesita ver uno al lado del otro los datos. Por lo tanto, esto que estamos haciendo con ocultar y mostrar o con agrupar y desagrupar es una alternativa. ¿Es la última? No, no es la última. Le voy a mostrar cuál sería otra, ¿sí? Por si acaso no le gustó ninguna de las dos. Y usando una herramienta diferente, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, quiero que se entienda que cuando yo ya tengo más grupos de filas, esos botones 1 y 2 que están allá arriba, a la izquierda de los números de fila, pero arriba, en fin, me sirven para agrupar todos los grupos o contraer todos los grupos, así como estaba viendo hace rato que hacía en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si presiono 1, todos los grupos de filas están contraídos. Si presiono 2, todos los grupos de filas están mostrándose, ¿sí? O sea, más o menos para utilizar esa herramienta y que puedan moverse más rápido nomás, ¿sí? Bien, ahora necesito que volvamos a copiar. Esta hoja T de 3 agrupar y vamos a mirar un poco el momento donde hacemos el copiado. Acuérdense que era, la tecla control se mantiene presionado y en el momento de mover esa hoja blanca tiene un signo más. Entonces en ese momento está ocurriendo el copiado. De hecho que ahora se llama T de 3 ocultar 2, pero a este T de 3 ocultar 2 le vamos a llamar ahora T de 3 guión hipervínculo le vamos a llamar. Excelente. Con, puedo necesitar tener visible todo en una sola pantalla, pero a veces me dice la gente, yo profesor no puedo ver todo en una pantalla porque yo no considero correcto ver uno debajo de otro. Entonces, ¿qué hago? Genero un índice en una hoja blanca. Ese índice tiene hipervínculos y estos hipervínculos me muestran en el momento que quiero ver la tabla que corresponde o que me muestra esa información, pero le dejo a cada tabla en una hoja diferente, me dice, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, la tabla número 1 vamos a mover del lugar. ¿Cómo se mueve una tabla dinámica del lugar? O sea, fácil, o selecciono la tabla, corto y me voy a llevar a otro lugar, pero también existe una herramienta dentro de las opciones para poder mover la tabla del lugar y voy a usar esa en realidad. Entonces, seleccionamos un poco un ratito la primera tabla de arriba. Bien, ahí voy a hacer lo siguiente. Allá arriba en analizar, en la cinta de opciones, quiero que entres un ratito. En analizar a la derecha, no, a la derecha dice mostrar. Espera que le estoy buscando a mover. Y en diseño, no. Entonces tiene que estar en analizar únicamente. Analizar, espera que un ratito porque no lo estoy encontrando. Acciones, ahí está. Tenés un botón de acciones al lado de cambiar origen. Y ahí tengo un botón llamado mover tabla dinámica. Si entras en ese botón, mover tabla dinámica, él te va a dar la opción de o llevarla a otro lado de esta hoja o llevarla a otra hoja luego. De hecho que a propósito le voy a pedir hoja nueva, nueva hoja de cálculo. ¿Quieres que me Aceptar. das aceptar acá? Sí. Bueno, atendé que esta es una hoja nueva que se llama hoja 5, pero nosotros a propósito le vamos a llamar 1, así. Darle doble clic a hoja 5 y llamarle 1. Bien, otra cosa más. Arriba en la celda A1 de esta hoja vamos a escribir índice, pero ojo que una sugerencia mía nomás, ¿sí? Pero vamos a escribir índice. En el momento de escribir índice, eso va a tener nomás ahí la palabra índice, ¿sí? Eso. Ya está. De lujo. Pasemos por favor otra vez a la hoja T de 3 agrupar. No, hipervínculo, era, discúlpame, está bien. T de 3 hipervínculo. Ahora vamos a seleccionar la segunda tabla. En realidad no hace falta ni seleccionar. Seleccionar iba a ser para cortar y llevar, ¿sí? Pero en este caso, como estamos usando la herramienta de mover, entonces en realidad tiene que ser solamente una celda de la tabla y ahí nos vamos al botón de analizar, ¿sí? Eso, analizar. Y en analizar otra vez, acciones, mover.
voy a decirle una hoja nueva siempre. ¿Sí? En las 4 tablas le voy a decir una hoja nueva. No se preocupen por lo que vayamos haciendo después. Denle nomás. Hoja nueva de cálculo, aceptar. A esta hoja le vamos a llamar 2. Arriba volvemos a escribir índice. Pasemos otra vez a T de 3 hipervínculo. Movamos la tercera y la cuarta. Entonces, hipervínculo, esa otra vez, movamos. A esa le vamos a llamar 3. Y por último la cuarta. Índice también tiene que tener, por favor. Excelente. La cuarta movemos y listo. Bueno, atiendan que ahora tenemos una tabla en cada hoja. No importa qué tan grande sea ahora esta tabla en cada hoja, la verdad no importa eso porque ahora nos vamos a mover con el hipervínculo. ¿Dónde es lo que vamos a hacer el hipervínculo? En realidad en toda la hoja vamos a poner el hipervínculo. ¿Suelen usar hipervínculo ustedes en algo? Neri. No sé. Nunca. Ok, ¿y Neri? ¿No? Bueno, ahora vamos a entender qué es lo que significa esto. Pasemos otra vez a TD3 hipervínculo, que es donde le dejamos vacío prácticamente tabla dinámica. Ya no tenemos ninguna tabla dinámica. Y acá vamos a crear el índice. Vamos a suponer, pero vamos a irnos más arriba mismo. Control flechita arriba. A este le vamos a llamar, este sí va a ser nuestro índice. Entonces vamos a poner índice de tablas dinámicas, qué sé yo, cualquier cosa más. Índice de tablas dinámicas. Y abajo vamos a empezar a poner qué es lo que vamos a ver en cada tabla, ¿sí? Entonces, índice de tabla, en ese vas a poner 1 paréntesis, espacio y al lado vas a escribir, ahí lo que sería, pero paréntesis de cifra, Ajá. para tu 1 nomás, bien. En ese vas a poner, ¿qué era que teníamos en el primero? En el primero teníamos solamente grupo 1 y 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ponerle? Suponiendo nomás que para vos grupo 1 y 2 sea lo principal. Vendedores por grupo. Sí, ponerle algo nomás. ¿Verdad? Entonces, después del 1 vas a escribir vendedores por grupo. Bien. Enter en el segundo. Podemos mirar un ratito qué era lo que había en el segundo antes de escribir nada. Y vemos que hay vendedores por... Bueno, ¿este qué le podemos poner? En realidad todos son grupos, sí, pero este va a ser por... No sé, podemos ponerle... Eh, Vamos a hacer un Por poco sección. vamos a hacer un poco algo diferente. Pasemos un poco un ratito en la tabla 1. El ejercicio hace rato ya le dejamos en pelota el ejercicio. A la tabla 1 andate un ratito, Araceli. Quiero hacer un cambio nomás. Vamos a suponer esa estructura que yo le estaba mencionando. Vamos a suponer que este va a ser por región. Y la región 1 se llama región 1 y grupo se va a llamar región 2. Entonces, vamos a cambiarle un ratito los nombres. Al grupo 2 le vamos a poner región 2 y al grupo 1 le vamos a poner región 1. Entonces, vamos a suponer que somos una empresa global, digamos, y vamos a dividir por regiones. Región oriental y región occidental, como decía esta modelo, uno queda arriba, otro queda abajo. Bueno, entonces región 1, región 2 ya está. En el 2 vamos a ponerle, en vez de los nombres, eso que nos dio el ejercicio, pasemos nomás en la tabla 2, en el número 2, ¿sí? A eso, en vez de sol, inversiones, facu, le vamos a poner áreas. Vamos a enumerar nomás las áreas. Entonces, este va a ser área 1, después, en vez de sol, área 1. En vez de inversiones, área 2. En vez de asesores, área 3. Y en vez de facu, área 4. Así vamos a ir cambiando un ratito. Se puede T. Eso. Entonces, nuestro índice va a tener más sentido, digamos, ¿verdad? Después, en tabla 3, y este ya es por cliente. Este sí le podemos dejar por cliente, nomás vendedor por cliente le podemos llamar. Y el cuarto va a ser, y acá sí podemos hacer los cambios otra vez, ¿sí? O sea, al grupo 2, ¿verdad que le llamamos región 2? Ahí. Región 2. Inversión. Y ahí ya me perdí cómo eran nuestras áreas. Pero poner más, región 2 y región 1. Ahí. Región 1. Eso. Es... A ver un poco. este es. No, no. Área 1, Andrés. Sí. Área 1. Pero todos son de acá, ¿no? No, y ese es lo que es el tema, que todos son diferentes.
Entonces, hace un poco algo, un ratito nomás. No, ¿cómo vamos a hacer? Ah, ya. Andate un ratito en la tabla 2. Un ratito nomás. Y en la tabla 2 vamos a hacer lo siguiente. Quiero que le haga, y eso también, no sé si ya le mostré o no les mostré todavía, pero suele ocurrir por error en el sentido de que, ¿qué pasa si le haces doble clic a ese total de área 1? Área 1 tiene un total, 43.200, dice. Dale un poco doble clic. El hacerle doble clic a un número de la tabla dinámica genera una hoja nueva con los datos que se usaron para llegar a ese total. Entonces ahí yo puedo ver que de todo lo que estaba viendo, el tema nomás que no me sale y bueno, son los clientes, por ejemplo, son toditos Sol. Entonces, este era el grupo Sol, ¿sí? Simplemente para ver eso nomás. Que el grupo Sol, entonces, va a ser el área 1. Entonces, me voy a la tabla 3. Y en la tabla 3, donde tendría que estar Sol, no, el 3, discúlpame, el 4, discúlpame. En el 4 lo que quiero ver es Sol. Allá está Sol. A Sol, ahí abajo. Viste que ahora en región 1 quedó Sol. Sol va a ser área 1. Entonces, Área ahí 1. encima le ponemos área 1. Bueno, de la misma forma, vamos a ir haciendo doble clic en todos los totales para ir viendo área 2, quién es, digamos. Área 2 tendría que ser lo que quedó banco Banco y y bolsa. bolsa. Eso eran asesores. Entonces, a asesores le vamos a poner área 2. No, inversiones. Inversiones, ¿verdad? Inversiones. Banco Inversiones, está bien. familiar. Inversiones, está bien. Inversión. Correcto. Después le tenemos a área 3 la misma cosa. Son ese era inversiones, no, asesores eran eso. Entonces asesores va a ser área 3 y por descarte el que queda va a ser área 4. Eso, de lujo. Listo, ahí sí. Nuestra tabla 4 es la que le engloba todos los datos y le cambiamos a propósito para que tenga sentido nuestro índice nomás y que pueda ser diferente uno de otro, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos. TD3 hipervínculo donde le estábamos metiendo los índices. El 2 entonces, ese que le pusimos vendedores por grupo en ese caso es, o puede ser Región. Por región. por región, ¿sí? Por región. El 2 va a ser por área. El 3 va a ser por cliente, creo que era. Por cliente. Y el cuarto es todo. O sea, no sé cómo podemos... región, área y cliente, algo así. Por región, área y cliente. Al mismo tiempo. Eso. Entonces, para entender nomás, este es un índice, pero hasta acá este índice no me sirve de nada porque todavía no le puse ningún hipervínculo. ¿Y qué es lo que es hipervínculo? Hipervínculo serviría para poder llevarme hasta la tabla que le contiene a cada uno de los datos. Pero para eso voy a tener que configurar celda por celda. Me voy a posicionar primero en el punto 1, entonces por región, ahí. Estando ahí, me voy a ir ahora a insertar. Las cinta de opciones en insertar me va a dar a la derecha veo que hay un mundo ahí con una cadenita y dice vínculo, ¿sí? Está entre escala de tiempo y hay texto. A la derecha totalmente, luego Araceli. Un poquitito, ese. Ese botón me trae un panel. Este panel corresponde a la opción de poder vincular este texto a alguna parte de, puede ser, esta hoja, este libro, otros libros, otro tipo de archivos, inclusive hasta internet, ¿sí? Pero hasta acá yo necesito solamente que me vincule con la hoja 1, que es donde está la tabla que tiene esa información por región. Neri, ¿pudiste llegar hasta acá? Sí. Bueno, entonces yo voy a tener que entrar en lo que dice, a ver, a la izquierda hay una opción de categorías y una de ellas dice el lugar de este documento, dice. Voy a seleccionar un poco el lugar de este documento. En ese momento a la derecha muestra justamente los nombres de las hojas de este libro. En realidad primero muestra nombres definidos. Miento, hacia arriba están las hojas y hacia abajo hay nombres definidos. Me voy a ir nomás enteramente hacia arriba y ahí tendría que estar los números 1 hasta el 4 de las tablas que hasta acá creamos. Entonces voy a seleccionar el 1 primero, ¿sí? Porque voy a vincular al 1. Al darle a aceptar, voy a ver que en ese momento ese texto se va a mostrar en color azul y subrayado, pero eso con la finalidad de que ahora, si paso el puntero del mouse encima de esa sección, voy a ver que aparece una manito blanca.
Esa manito blanca muestra justamente en un rótulo la ubicación a donde me va a llevar. De hecho, al hacer clic, yo puedo ver que ahora estoy viendo la tabla 1, ¿sí? ¿Qué le voy a hacer al índice? Al índice le voy a también dar un vínculo que me vincule a donde le tengo al índice. Entonces voy a volver a insertar. En este caso otra vez va a ser insertar, hipervínculo, o vínculo nomás lo dice. Otra vez va a ser el lugar de este documento. Voy a llevarle a mi barra de desplazamiento hacia arriba. Y ahora le voy a buscar al que para mí es el índice, que este de 3 hipervínculos. Después inclusive le puedo llamar índice a ese si quiero, pero ya se entiende que ese va a ser mi índice. Le vamos a dar a aceptar. Y en el momento de darle a aceptar, va a volver a verse en azul subrayado. Le doy un clic ahora a índice, que es esa celda que tiene y donde voy a ver la manito blanca. Y ahora voy a estar en el índice. Entonces, esto es lo que voy a estar haciendo para 2, 3 y 4 también. Voy a posicionarme en 2. Voy a irme en insertar, vínculo, lugar de este documento. Le voy a buscar al 2 ahora. A aceptar. Bueno, en este caso, en este momento, ya no voy a tener que hacer otra vez para cada índice. ¿Por qué? Porque esa palabra índice ya se quedó vinculado a lo que nosotros consideramos nuestro índice. Pero como tiene que estar también en cada una de las tablas, voy a hacer algo más rápido nomás. ¿En qué sentido? Quiero que pase un ratito al 1, que ya tiene arriba de la tabla el índice programado, ¿sí? Y ese voy a copiar. Quiero que ahora le des copiar a esa celda. Vas a hacerle un clic al hipervínculo que te va a llevar al índice o te vas a pegar. Y eso es pegar nomás ya. Ahora, donde está índice encima de todas las tablas, voy a pegar ese vínculo. Entonces me va a permitir pegar en el 2, me voy a ir al 3, le voy a pegar en el 3, me voy a ir al 4 y le voy a pegar en el 4. En todos los mismos lugares. Entonces este vínculo que estoy pegando encima de las 4 tablas, todos me van a llevar al índice, ¿sí? Lo que sí ahora me queda es generar el vínculo para las demás tablas. Al tercero le vinculo con la tabla 3, al cuarto le vinculo con la tabla 4 y así sucesivamente. Entonces ahora puedo jugar con esto, ¿sí? Evidente, es muy sencillo nomás lo que hicimos, pero como muestra me sirve para que ustedes puedan entender. Entonces, a esta hoja finalmente le dejé como índice nomás. A cada una de las líneas le puse un vínculo a una hoja diferente. Se supone que en esa hoja me voy a encontrar lo que dice mi índice y eso básicamente es lo que estoy generando, digamos, en esa situación que anteriormente era que como estaba todo en una sola hoja nomás visible, yo tenía el problema este de que se solapaban las tablas dinámicas. Habíamos visto entonces 3 alternativas de arreglar eso. Uno era por insertar filas vacías y ocultar, pero en todo momento tengo que ocultar y mostrar, ocultar y mostrar. La opción 2 era de agrupar, digamos, esas filas vacías también, o columnas, dependiendo de que aparezcan, era la de agrupar y desagrupar, y ir, digamos, jugando un poco con eso. Y esta para mí es la tercera. Ojo que a uno le puede gustar más, no, yo quiero seguir viendo nomás uno debajo de otro, y voy a insertarle nomás la fila que tenga que insertarle y ya está. Otro, sí, esto es más práctico, pues no voy a tener problema en cada hoja, voy a poder hacer el juego que quiera con mi información, y esto va a mostrarme siempre una tabla. Entonces yo acá en mi índice no me voy a manejar, digamos, toda la información. Inclusive si de repente yo los totales son los que tendría que manejar, podría básicamente a la derecha de cada uno de los datos traer el dato total de cada tabla, por ejemplo. En este caso nomás todos los totales son iguales, ¿sí? Pero no sé, podría ser una opción de generar un tablero de control acá, en donde mi índice, aparte de mostrarme el link que lleve a cada una de las hojas que le contienen a las tablas dinámicas diferentes, al lado tengan también los datos más importantes de cada tabla dinámica y que entonces tenga yo tipo en un solo lugar nomás un tablero donde yo voy controlando todo y si quiero ver más detalles nomás entro y voy, digamos, a revisar la información. No sé, podría ser esa una situación, si es que quieren, ¿verdad? Pero hasta acá, ¿se entendió lo que es un vínculo? Sí. Profe, y ese hipervínculo tiene que estar sí o sí en una hoja diferente a No, la tabla. O no. sea, si De es que hecho, yo vamos a hacer un poco tengo, algo. No, 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 no. O sea, haceme nomás toda tu pregunta. Discúlpame, yo siempre interrumpo y no termino escuchando qué es lo que quieres saber. por ejemplo, si es que yo tengo así, o sea, todas estas tablas así, Sí, yo acá no puedo agregar los hipervínculos, por sí, ejemplo, para que totalmente. sea de este. Totalmente. Totalmente. Podés agregar ahí y él entonces te va mostrando nomás, digamos, esa tabla en el momento que querés ver, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Y vamos
Nada, puedes crear otra vez, puedes ponerle nomás los valores o los nombres, ¿verdad? Ahí arriba, Acá. sí, ahí. Ponerle nomás, no sé, si querés ponerle otra vez esos nombres mismos y después le ponemos un hipervínculo diferente. Entonces, andate nomás a tu tabla, a tu índice, el otro, el T de 3 hipervínculos, seleccionarle los cuatro. Eh, O crear uno nuevo. sí, puede también. Entonces copio nomás ya. Esto está. Hipervínculo en una sola Dos. hoja, algo así. O dos, está bien. Entonces, a ese le vas a poner arriba lo que va a ser tu índice, pero solamente para que te muestre la información en esa misma hoja, ¿sí? Entonces, ese índice en realidad no vamos a usar, vas a insertarle nomás, eso ya depende de cuántos datos tenga. Y ahí puedes ponerle nomás los nombres de tus tablas, ¿sí? O sea, no sé, tabla uno, tabla 2, tabla 3, tabla 4, o el dato, así como le pusimos por región, por cliente, por área, por completo. Esto lo puedo, Eso, esto eso. lo puedo copiar. Puedes copiar y después le cambiamos nomás el vínculo de cada uno. Sí. Eso. Ahora vamos a entrar uno a uno otra vez, pero vas a posicionarte nomás en la celda porque si le da un clic izquierdo, él te va a llevar hasta el otro lugar. Entonces ahí va a ser eh, vínculo de vuelta. Él ahí te va a mostrar el vínculo que ya está hecho. Entonces ahora lo que vas a hacer es solamente seleccionar siempre esta hoja, se llama TD3 hipervínculo 2. Vas a buscarle a ese, TD3 hipervínculo 2, y arriba donde dice A1, le vas a decir en qué celda inicia o en qué celda termina tu tabla dinámica, como para que eso siempre sea lo que se vea en el momento de hacer clic ahí. Entonces ahí, no sé, o puedes ponerle D8 o E19, eso ya va a depender de vos. eh, si querés ver la primera celda o la última celda, y en ese momento, al darle a aceptar, ese vínculo ya cambió, ya no va a ser, ya no va a llevarte hasta la hoja uno que era la otra. Entonces, quiero que noten nomás que al hacer clic, ahora se va hasta esa celda de esta hoja. Lo mismo para el otro, el por área ahora vamos a cambiarle a D24 o a la última, porque siempre digo o a la primera o a la última, enseguida vas a entender. Entonces, si ahora le pedís ver la primera celda, va a ser D24, ¿sí? Y al darle a aceptar y al hacer clic por área, él se va a mostrarte eso. Si es lo que querés ver el inicio, va a ser la primera. Pero si siempre querés ver el total, porque no sé, porque ahí está tu dato más importante, entonces le tendrías que decir la última celda para que te muestre ese dato. Sí, pero eso ya depende de cada uno. ¿Sí? Acá hay que entender nomás que esa va a ser la forma en donde uno va a poder ver, digamos, la información dependiendo de qué le ponga, ¿sí? Eso, ¿sí? Pero esa es la segunda, ¿eh? La tercera tiene que ser o... ¿ah? Sí, el tercero es No, está bien, la tercera era, está bien. Era la tercera. Bueno, y ahora la cuarta, Ah, no. ¿no? Ese es Uno no. es 8, otro es 24, otro es 47, parece que era. Ese está bien, 24. Cliente Está tiene mal. ese, 51 tiene ese. 51. Entrar nomás y modificarle otra vez. Bien, ahora sí te tendría que llevar la tercera. Inclusive puedes ponerle por colores, digamos, ¿verdad? Un color es una y ya no te confunde, digamos, la posición. Y la última, 91. Eso. Entonces, ahora el clic en cada uno te va a llevar a la tabla. De por ahí querés tener
uno que diga volver, por ejemplo, o que siga diciendo índice, como para que estando cerca de la tabla al hacer clic te lleve otra vez al índice. O sea, podría darse eso solo en una hoja, ¿sí? De hecho, que esos que copiaste hace rato en cada hoja te van a llevar hasta, no, en realidad te van a llevar hasta la otra. Entonces pueden nomás, inclusive pues un carácter, ¿sí? Y solamente a ese carácter él va a añadirle el vínculo, ¿sí? Puede ser un punto, o sea, no sé, puede ser un texto. Lo que vos escribas siempre va a estar escrito allá arriba, ¿sí? Dice luego de hecho texto X, A1, está bien. Ahí dale aceptar y en el momento que le das clic, entonces él te lleva hasta ahí. Espectacular. Entonces, es una opción para utilizar, ¿sí? Y lo que yo te iba a decir hace rato es que no solamente sirve para un solo libro, una sola hoja, sirve para otros tipos de libros. No sé, vamos a suponer que vos tenés asociada esta tabla dinámica a una presentación de PowerPoint que actualizás todos los meses o que actualizás todas las semanas. No sé, vamos a suponer que tenés una frecuencia de reuniones con tu jefe, con tus compañeros y cada semana vas a tener que actualizar los datos de los volúmenes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que siempre se va actualizando, pero también tenés que actualizar tu PowerPoint. Entonces, vos podés hacer un vínculo que vaya a abrirte el PowerPoint, ¿sí? No sé si tenés algún PowerPoint que podamos hacer, nomás de muestra para que sepas que también se puede. Entonces, Tiene otra. pone un poco, en algún lado nomás pone un PowerPoint, nomás pone, o PP igual. Nunca. Y te voy a mostrar nomás cómo, sin necesidad de abrir el PowerPoint, podés básicamente vincular, digamos, esa presentación, ¿sí? Entonces, Pero no tengo ni una persona. cualquier archivo, no, No. no hay necesidad que abra, ¿sí? O sea, lo que tenés que tener nomás es guardado en tu máquina un archivo de PowerPoint, ¿sí? Ah, Sabes que pero tenés. que a ver. Entonces no hay drama, ¿sí? No importa qué contenido tenga, lo vas a ver vos nomás, pero yo te quiero mostrar nomás cómo puedo también con el vínculo en Excel, no siempre irme hasta lugares que están en Excel. En realidad pueden ser archivos diferentes, puede ser PDF, Word, PowerPoint, no sé, programas distintos, ¿sí? A lo que es Office. Inclusive a uno que vaya a tu correo, por ejemplo, no sé, que necesite vos que vaya hasta ahí. Entonces el vínculo es abierto, puede ser una página web. Vamos a suponer que vos tenés que consultar, no sé, esta información que tenés que pasar a euros, a dólares, a reales, a guaraní. Entonces puedes vincular a una página que te muestre el tipo de cambio actualizado. Entonces el hipervínculo puede ir hasta internet inclusive, ¿sí? O sea, es nomás cuestión de ponerse a trabajar ahí, a cargar ese dato en el vínculo y él te va a abrir o te va a llevar hasta ahí. ¿Ya tenés el archivo PowerPoint, Araceli? Sí, Bueno, sí. entonces, ponerle en algún lado PowerPoint escrito ahí en una celda, en cualquier lugar, nomás no hay problema. Y una vez que escribiste eso, a eso le vamos a dar el vínculo. Entonces, nos posicionamos en la celda, nos vamos a insertar vínculo. Y ahora, ojo que ya no va a ser lugar de este documento, sino que va a ser, y quiero que mire allá arriba, dice archivo o página web existente. En ese momento veo que cambia la información en el centro y te muestra el escritorio, carpeta actual, páginas consultadas, archivos recientes. Entonces, ahí la idea es que vos te vayas a buscar dónde está tu archivo de PowerPoint. Podés inclusive abrir la carpeta, ¿sí? Que está allá arriba, a la derecha. Eso. Andar nomás a buscarle. Y una vez que seleccionaste, ese por ejemplo le das a aceptar. Y en ese momento el PowerPoint va a estar vinculado a ese. Si está cerrado el archivo, al darle un clic, él va a hacer el proceso de abrirlo, ¿sí? Si está cerrado, entonces ahí se No abrió me dio. y te llevó hasta esa hoja. Si vos querés que abra, no sé, vamos a suponer nomás que que tiene 34 diapositivas, la información de esa tabla está vinculada a una de las diapositivas, vos podés pedirle que se vaya a esa diapositiva inclusive, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Te vas otra vez a tu Excel. Y en el Excel, donde teníamos los datos del ejercicio, volvés a entrar al vínculo. Y una vez en el vínculo, quiero que mires que allá a la derecha hay un botón llamado marcador. En esa celda, marcador, dale un clic. Dice, no pudo abrir este archivo o no puede convertir archivos de este tipo. Bueno, no te permite entonces, ¿sí? Eh, ¿Pero por qué? Bueno, si funcionaba, este marcador te tuvo que haber abierto la estructura del PowerPoint
y que vos le puedas decir en qué diapositiva. En este caso nomás no funcionó, no sé si hay algún tema de protección o algo por el estilo, pero no importa, quería mostrarte nomás cómo podíamos hacer eso. Entonces, en vez de abrirte y mostrarte en la diapositiva 1, te abriría en la diapositiva donde está vinculada, digamos, esa información, ¿sí? Bien, perfecto. No sé, a una página web, por ejemplo, también puede ir. Vamos a suponer, ¿ustedes tienen página web, Hidrovías? Sí. Y aparte del PowerPoint, quiero a veces darle cancelar nomás, ¿sí? Como para que se vaya a esa ubicación. Y abajo pone, no sé, cómo se llame la página web de ustedes. Eh, el de botes. Ok. Entonces a eso le das el vínculo y le vinculas a la web de la empresa, ¿sí? Entonces, si por ahí ya tenés ahí, seleccionar nomás. Si no, entonces le buscas. De hecho, quiero que veas que hay un buscador ahí tipo un mundo con una Este. lupa. No, ahí tenemos Ah, ese. Entonces ahí él creo que te tiene que abrir, no sé nomás si te abre en una pantalla diferente. me abre El buscador en en- en el buscador de Windows te abre, en el Explorer seguramente te abre, ¿sí? O no sé, yo no estoy, yo veo solo tu pantalla nomás, no sé qué otra pantalla vos puedes Sí, ver. pasa que tengo dos pantallas, pero me Ah, ok. tira a Explorer. Ok, pero eso es porque él te permite ir ahí a buscar cuál es la dirección web nomás, ¿sí? Entonces vos Ah, podés ir a buscar ahí la página de la empresa, ¿sí? En realidad pudiste haber buscado por algo que ya tengas abierto, no sé, un Chrome, por ejemplo, si ya tenés abierto también por ahí. La idea es ir a ver nomás cuál es la selección correcta de la dirección. Y una vez que tenés eso visible en tu buscador, entonces copias y pegas eso en el... ¿dónde? Espera que, andate Acá. al Chrome, andate, ya tenés. Entonces ahí donde dice dirección, ahí abajo puedes pegar. Si ya Ah, seleccionaste esa sí. dirección de la página web. Entonces, en realidad no solamente puedes hacerlo por eso. Ahí, por ejemplo, y ahí le das a aceptar. Entonces, esa palabra botes, al darle un clic, te tiene que abrir si está cerrado tu buscador y te tiene que mostrar en esa página. Ahí cuando abre lo que... Ahí está. Espectacular. Excelente, excelente. Bueno, entonces, esto es, quería mostrarles nomás porque se suele utilizar mucho entre muchas tablas dinámicas que ustedes puedan crear y que necesiten básicamente visualizar rápidamente esos datos. Cierto, hay que trabajar un poquitito nomás en crear cada una de estas opciones, pero una vez que ya tienen, ya es mucho más fácil, digamos, las actualizaciones que tengan de los datos. Y espero que les sea de utilidad, ¿sí? Si no conocían Sí. hipervínculo, esto en realidad hipervínculo. Hipervínculo no es exclusivo de Excel. En realidad ustedes pueden generar un hipervínculo en un Word, en un PowerPoint, en cualquiera de los programas que tiene Office normalmente, ¿sí? Pero nada, como estamos haciendo de Excel, vimos cómo un poco hacer el vínculo a este libro, a otras hojas de este libro, inclusive pueden ser otros libros que tengan en su máquina, que estén en la nube, que se puedan abrir en el momento porque tienen una relación directa entre libros, por ejemplo. Entonces, nada, lo que se les ocurra crear en el índice y a partir de ahí cualquier vínculo va a abrir cualquier archivo. Lo ideal nomás es que cada archivo otra vez tenga un vínculo al otro que abrió, digamos, como para poder manejarse e irse entre esas hojas siempre, digamos, Yo, ¿verdad? por ejemplo, acá, justo eso tenía, Ujú. tipo, esta es una que uso, pero yo lo que hacía era una fórmula nomás y con control 10, tipo, me tiraba a ese. O sea, ahora le puedo poner hipervínculo porque hasta ello llegué Espera un poco, no entendí qué es lo que acá hiciste. y hay otra. Explícame un poco otra vez qué hiciste. O sea, yo veo una X Que yo nomás. le ¿Y qué es lo que hay en la formula X? es la fórmula, o sea, esta X está acá, en este. Entonces lo que yo hago es tipo un control, un es igual, y que es este, por ejemplo. Ah, ok, ok. Entonces, cuando yo busco esta fórmula, un control F10, yo ahí encontraba ese, pero para volver lo que yo no tenía otra vez. Ah, ya, ok. Eh, Pero primera vez que veo ese control F10, ¿qué es lo que hace el control F10 Busca la fórmula. de la celda que está posicionado? Sí. Ah, mira un poco, che. Bueno, y es una opción de ir probablemente, ¿sí? Va hasta la fórmula que tenga, ah, y por eso usa.
Lo mismo Sí. este, por ejemplo, ahí yo me voy a... Y ahí me muestra cuál es la fórmula. Entiendo, entiendo. Espectacular. Y bueno, y ahora puedes usar con vínculos, ¿sí? O sea, Hipervínculo. puedes vincular y con eso te mueves también, ¿verdad? Excelente. Bueno, perfecto. Yo quisiera dejar hasta acá por hoy y arrancar con un siguiente tema ya diferente a este de la clase siguiente. ¿Les parece? Bueno, mañana Dale. incluso no tenemos nada. Nos vemos el jueves. Pues, Sí, Pues, jueves. ¿Está bien? 4:30, ¿verdad? 4:30, sí, 4:30. Ahora sí ya va a ser 4:30. Te voy a enviar las invitaciones, Araceli. Así te Dale, prometí hace rato. Bueno, estamos entonces. Quedamos dale, así. profe, gracias. Bueno, a ustedes. Chao, chao. Hablamos, bueno, rato hablamos. Chao, chao.